En la Edad Media, existió una orden secreta cuyos caballeros eran reconocidos por su valentía, su disciplina y su influencia en la política y la economía de Europa. Estos hombres vestidos con mantos blancos, adornados con cruces rojas, surgieron como protectores de peregrinos en Tierra Santa y como soldados en cruzadas que buscaban expandir el cristianismo. Sin embargo, la historia de los templarios no se limita a campañas militares, sino que está marcada por secretos, riquezas y conspiraciones que desafiaron a reyes, papas y nobles durante siglos. Su poder era inmenso, poseían fortalezas, castillos y bancos que les otorgaban control sobre vastos territorios y grandes sumas de dinero. Esta combinación de riqueza y autoridad despertó la envidia y la sospecha de monarcas ávidos de controlar sus bienes y de líderes religiosos preocupados por la independencia de sus actos. Durante décadas, los templarios se movieron entre lo sagrado y lo profano, custodiando reliquias y secretos que nadie debía conocer. Pero la ambición humana y el temor al poder que excedía las fronteras de los reinos llevaron a una persecución organizada por quienes veían en ellos una amenaza. Su caída no fue casual ni rápida, sino el resultado de intrigas, traiciones y acusaciones que incluyeron herejía, blasfemia y prácticas ocultas que se extendieron como rumores por toda Europa. La orden, que había surgido para proteger la fe y defender a los débiles, fue acusada de corrupción y conspiración. Su historia se transformó en un misterio envuelto en leyendas sobre tesoros escondidos y pactos secretos. El poder de los templarios se volvió un arma peligrosa que debía ser eliminada. Su influencia amenazaba la estabilidad política y económica de reinos enteros, y la codicia de quienes gobernaban encontró en su destrucción una oportunidad para consolidar su dominio. Así comenzó uno de los episodios más oscuros de la historia medieval, donde la fe y la ambición se mezclaron con la venganza y la traición. La desaparición de la Orden Templaria fue acompañada de torturas, juicios públicos y ejecuciones que marcaron la memoria colectiva de Europa. Durante siglos, los templarios se convirtieron en símbolos de valentía, misterio y conspiración. Su legado inspiró leyendas, novelas y teorías que persisten hasta nuestros días. Explorar su historia es adentrarse en un mundo donde la lealtad, el poder y el secreto se entrelazan, donde cada castillo y cada manuscrito puede ocultar fragmentos de una verdad que los monarcas quisieron borrar, y donde la valentía de sus caballeros sigue resonando más allá del tiempo, hasta convertirse en mito y realidad al mismo tiempo. Los templarios surgieron en un contexto de guerras cruzadas y peregrinaciones hacia Tierra Santa, donde los cristianos europeos buscaban proteger sus rutas de viaje y defender lugares sagrados ante invasiones musulmanas. La orden recibió apoyo papal y reconocimiento oficial, lo que les otorgó privilegios únicos para su época, incluyendo inmunidad frente a autoridades locales y derecho a poseer bienes. Esto generó una estructura jerárquica estricta, con gran disciplina, donde cada caballero debía obedecer al maestro de la orden sin cuestionar sus decisiones. Además de su función militar, los templarios desarrollaron habilidades administrativas y financieras, gestionando préstamos, custodias de dinero y comercio, lo que los convirtió en banqueros pioneros de su tiempo. Su presencia se extendió por toda Europa y Tierra Santa, construyendo fortalezas, templos y hospitales que consolidaban su influencia. Su reputación de guerreros invencibles y protectores de la fe generó admiración y miedo a la vez. Los templarios no solo participaban en batallas, sino que también mantenían registros detallados y planes estratégicos que los hacían indispensables en campañas militares. Las leyendas sobre sus hazañas se mezclaban con relatos sobre reliquias sagradas y objetos de poder que custodiarían con celo extremo. Durante décadas, la orden operó con relativa independencia, ganando aliados y enemigos por igual. Sin embargo, su poder y riqueza despertaron sospechas sobre la lealtad de sus miembros y sobre la finalidad de sus acciones. La combinación de secretismo, autoridad y recursos generó envidias y rumores que serían utilizados más adelante como argumentos para su persecución. La historia de los templarios es un relato de contrastes entre honor y codicia, entre fe y ambición.
entre la lealtad a la Iglesia y la independencia de sus actos. Su ascenso y caída reflejan la complejidad de la Edad Media, donde la religión y la política estaban íntimamente ligadas, y donde la vida de los hombres y mujeres valientes podía depender de la percepción de su poder. Los templarios demostraron que la organización estratégica, la disciplina y la visión a largo plazo podían convertir a una orden de caballeros en una fuerza capaz de desafiar incluso a reyes y papas, consolidando un legado que la historia no podía ignorar. Los templarios eran miembros de una orden militar religiosa fundada a comienzos del siglo XII, durante las Cruzadas. Su objetivo original consistía en proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Su nombre completo era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, en referencia a la ubicación original de su cuartel en Jerusalén. Su estructura jerárquica era estricta y organizada. Cada miembro debía cumplir con votos de pobreza, castidad y obediencia, lo que los distinguía de otros grupos militares de la época. Los caballeros templarios llevaban mantos blancos adornados con una cruz roja, símbolo de su fe y de su compromiso con la protección de la cristiandad. Además de los caballeros, la orden incluía clérigos y personal administrativo, que mantenía registros, gestionaba propiedades y administraba recursos financieros. La combinación de habilidades militares, religiosas y administrativas convirtió a los templarios en una fuerza única dentro de la Europa medieval. Su reputación de disciplina, valor y eficacia les permitió participar en campañas militares decisivas durante las Cruzadas, consolidando su influencia y respeto entre reyes y líderes religiosos. La orden se expandió rápidamente, construyendo fortalezas, castillos y templos a lo largo de Europa y Tierra Santa, con el fin de sostener sus operaciones y proteger rutas estratégicas. Su participación no se limitaba a la guerra, sino que también incluía servicios humanitarios como hospitales y refugios para peregrinos. Su riqueza provino en gran parte de donaciones de nobles y monarcas que buscaban obtener favores espirituales y protección militar. Además, desarrollaron un sistema financiero que les permitió prestar dinero, custodiar bienes y organizar recursos logísticos para cruzadas y expediciones. Esta capacidad de gestión económica y militar los hizo indispensables en la política y la economía de su tiempo. Sin embargo, su independencia y poder crecientes generaron recelos entre gobernantes y la Iglesia, quienes comenzaron a percibirlos como una amenaza. Su misterio y secretismo alimentaron rumores sobre prácticas ocultas y herejías que posteriormente serían utilizados para justificar su persecución. Los templarios representaban una combinación extraordinaria de fe, disciplina, estrategia y poder, que los convirtió en una de las órdenes más influyentes y temidas de la Edad Media, dejando un legado que aún despierta admiración y misterio siglos después. La misión principal de los templarios era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las Cruzadas, asegurando que pudieran recorrer rutas peligrosas sin ser atacados por bandoleros o fuerzas enemigas. Su labor incluía escoltas armadas, vigilancia de caminos y defensa de enclaves estratégicos. Además de la protección de los fieles, los templarios tenían la tarea de participar activamente en campañas militares para defender los territorios cristianos y expandir la influencia de la cristiandad. Su dedicación a la causa religiosa era absoluta, y cada acción debía estar alineada con los principios de fe, obediencia y sacrificio. Los templarios también tenían la responsabilidad de custodiar y proteger reliquias sagradas, que incluían fragmentos de la cruz, objetos litúrgicos y documentos considerados de gran valor espiritual. Su reputación de disciplina y eficacia les permitió cumplir misiones que otros ejércitos consideraban imposibles. Su estrategia militar combinaba la movilidad de sus tropas con el uso de fortalezas y castillos que servían como puntos de control y refugio. Su influencia se extendió no solo en el ámbito militar, sino también en la administración de territorios y recursos económicos, lo que les permitió financiar expediciones y sostener operaciones prolongadas. La misión de los templarios no se limitaba a la guerra, sino que incluía aspectos humanitarios, como hospitales para enfermos, refugios para peregrinos y ayuda a comunidades necesitadas.
Esto les otorgó prestigio y reconocimiento en Europa mientras consolidaban su poder. Su misión estaba estrechamente vinculada a la obediencia al Papa y a la Iglesia Católica, lo que les confería autoridad moral y religiosa. Sin embargo, la independencia que mostraban en la gestión de sus recursos y decisiones operativas despertó recelos en reyes y monarcas, quienes comenzaron a percibirlos como una amenaza. Su misión combinaba defensa militar, exploración espiritual y gestión económica. Un equilibrio que los convirtió en una orden única y extraordinariamente influyente dentro de la Edad Media. Su legado demuestra que la defensa de la fe podía ir acompañada de organización estratégica y capacidad administrativa, lo que hizo de los templarios una fuerza histórica, cuya historia continúa fascinando a generaciones posteriores. El creciente poder de los templarios generó recelos y envidias entre los monarcas europeos y algunos líderes de la Iglesia. Su independencia financiera y política los hacía difíciles de controlar, y sus riquezas eran codiciadas por reyes con problemas económicos y por papas interesados en limitar su autonomía. La combinación de fortunas acumuladas, bancos propios y propiedades estratégicas convertía a la orden en un objetivo irresistible. Su influencia excedía el ámbito militar y religioso, ya que podían interferir en decisiones políticas y económicas de diversos reinos. Esto provocó rumores y acusaciones sobre herejía, prácticas ocultas y corrupción, que servirían de pretexto para justificar acciones en su contra. Felipe el Hermoso, rey de Francia, percibió en los templarios un obstáculo para consolidar su poder y saldar sus deudas. La orden había financiado campañas y expediciones que beneficiaban a la cristiandad, pero también limitaban la autoridad real. Su prestigio y su reputación de invencibles alimentaban la percepción de que estaban por encima de la ley. Lo que inició como desconfianza se transformó en una campaña organizada de difamación y persecución. Se acusó a los templarios de pactos con el demonio, blasfemia, idolatría y traición, aunque la mayoría de las pruebas fueron fabricadas o extraídas bajo tortura. La presión política y religiosa llevó a arrestos masivos, confiscaciones de bienes y procesos judiciales donde la evidencia era mínima, pero la condena casi segura. La codicia, la envidia y el temor al poder de los templarios se entrelazaron en un plan que buscaba eliminar la orden y apropiarse de su riqueza. Además, la combinación de leyendas secretas y misterios sobre reliquias contribuyó a alimentar la narrativa de que los templarios eran peligrosos y necesitaban ser erradicados. La persecución se convirtió en un ejemplo histórico de cómo la ambición política y económica puede utilizar la religión y la justicia para eliminar a quienes representan una amenaza al poder establecido. La caída de los templarios fue consecuencia de la intriga humana, la codicia de reyes y la manipulación de la Iglesia con el objetivo de borrar una fuerza independiente y extraordinaria de la historia europea. El comienzo de la caída de los templarios se remonta al viernes 13 de octubre de 1313, fecha que quedó marcada como un día de traición y persecución masiva. La estrategia para eliminar a la orden se planificó cuidadosamente por el rey Felipe el Hermoso de Francia, con la colaboración de aliados dentro de la Iglesia Católica. Su objetivo era arrestar a todos los miembros de la orden simultáneamente y debilitar su influencia antes de que pudieran reaccionar. Los templarios fueron sorprendidos en sus propias fortalezas mientras realizaban actividades cotidianas y devocionales. Muchos caballeros fueron encarcelados y sometidos a interrogatorios bajo tortura, con el fin de extraer confesiones sobre herejías, prácticas ocultas y conspiraciones inexistentes. La rapidez y precisión de la operación demostraron que no se trataba de un acto improvisado, sino de un plan cuidadosamente ejecutado que combinaba espionaje, presión política y manipulación de la opinión pública. La propagación de rumores sobre pactos con el demonio y sacrilegios aumentó el miedo y la justificación moral para la persecución simultánea. La confiscación de bienes y la destrucción de documentos estratégicos debilitó aún más a la orden y permitió a la corona apropiarse de enormes riquezas. La orden, que había sido considerada invencible en el campo de batalla,
se encontró atrapada en una red de traición legal y religiosa. Sus líderes fueron encarcelados y forzados a declarar culpabilidad en juicios amañados, mientras el resto de los caballeros luchaba por mantener su honor y la lealtad hacia la orden. Sin posibilidad de defensa efectiva, los templarios comenzaron a ser desmantelados. Sistemáticamente sus fortalezas fueron ocupadas, sus propiedades repartidas y sus recursos económicos absorbidos por monarcas y nobles. La combinación de codicia, poder y miedo creó un escenario en el que incluso los caballeros más valientes y disciplinados se vieron obligados a rendirse. El inicio del fin de los templarios no solo significó la caída de una orden militar y religiosa, sino el comienzo de una narrativa histórica marcada por intriga, traición y leyendas sobre tesoros secretos y pactos ocultos, cuya influencia resonaría durante siglos posteriores en la memoria colectiva de Europa. Después de los arrestos masivos y la persecución organizada, muchos templarios lograron sobrevivir escondiéndose en fortalezas remotas o huyendo a regiones donde la influencia del rey Felipe y de la Iglesia era limitada. Algunos caballeros continuaron practicando sus rituales y manteniendo la lealtad hacia la orden en secreto mientras buscaban refugio y apoyo entre nobles aliados o en territorios extranjeros. Su supervivencia dependía del anonimato y de la capacidad para adaptarse a un mundo que de repente los consideraba enemigos de la fe y del Estado. A pesar de la desorganización y la presión constante, los últimos templarios mantuvieron viva la memoria de la orden, transmitiendo enseñanzas, secretos y estrategias a pequeños grupos de seguidores. La persecución no logró erradicarlos por completo, pero su poder militar y político quedó drásticamente reducido. Las leyendas sobre templarios que desaparecían en la noche, dejando solo rumores sobre tesoros escondidos y documentos secretos, surgieron de estos últimos supervivientes que debieron vivir en el anonimato. Muchos de ellos emigraron a otras regiones de Europa, mientras otros se refugiaron en monasterios o territorios donde podían pasar inadvertidos y preservar reliquias de la orden sin ser detectados. La resistencia silenciosa de los últimos templarios contribuyó a la creación de un aura mítica que rodea la orden hasta nuestros días. Su existencia escondida generó historias de misiones secretas, pactos ocultos y de caballeros que continuaban defendiendo la fe y protegiendo secretos que no podían ser revelados al mundo exterior. Aún sin poder militar ni influencia política, estos últimos templarios se convirtieron en custodios de un legado que incluía conocimientos estratégicos, financieros y religiosos, cuya importancia trascendía la persecución y las ejecuciones de sus miembros más prominentes. Su historia demuestra que aunque una organización pueda ser derrotada oficialmente, la fuerza de sus ideales y la lealtad de sus miembros puede persistir más allá del tiempo y las injusticias infligidas por los poderosos. Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden Templaria, fue arrestado junto con otros caballeros y sometido a durísimas torturas en un intento de obligarlo a confesar herejía y traición. Las acusaciones eran falsas y fabricadas bajo presión política y religiosa. Sin embargo, la resistencia y valentía de Jacques de Molay se mantuvieron intactas durante sus años de prisión. Rehusó firmar confesiones que comprometieran la integridad de la orden o la fe que defendían. Finalmente, en 1314 fue llevado a la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame en París, marcando un episodio trágico y simbólico de la persecución templaria. Durante su ejecución, según las crónicas de la época, Jacques de Molay pronunció una profecía o maldición dirigida al rey Felipe y al Papa Clemente V, declarando que ambos morirían antes de que un año transcurriera. Esta declaración se difundió rápidamente y pasó a formar parte de la leyenda templaria, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia moral y espiritual de la orden. La maldición reflejaba no solo la indignación de un hombre frente a la injusticia, sino también la percepción de que el poder humano no podía borrar completamente la verdad ni el legado de los templarios. Su muerte se convirtió en un catalizador para numerosas historias y leyendas sobre tesoros ocultos y secretos que la orden habría protegido durante siglos. Además, la muerte de Jacques de Molay simbolizó el fin visible de la estructura formal de los templarios.
aunque la influencia de la orden y el misterio que la rodeaba continuaron alimentando mitos en Europa. Y más allá, la hoguera no solo quemó a un hombre, sino que encendió un relato eterno sobre traición, poder y justicia, sobre el cual historiadores y cronistas continuarían reflexionando durante generaciones. La maldición de Jacques de Molay permanece como un recordatorio del conflicto entre ambición política y lealtad espiritual, y de cómo la memoria de los templarios sobrevivió incluso ante su completa destrucción física. Después de la ejecución de Jacques de Molay, la persecución contra los templarios continuó, pero con una dinámica diferente. Los reyes y papas que habían promovido la caída de la orden enfrentaron consecuencias imprevistas. Felipe el Hermoso de Francia enfermó gravemente y falleció menos de un año después de la muerte de Jacques de Molay, cumpliéndose en parte la famosa maldición que había pronunciado el Gran Maestre. Su muerte repentina generó miedo y superstición en la corte, y reforzó la idea de que la justicia divina podía prevalecer sobre el poder humano. Por otro lado, el Papa Clemente V también falleció en circunstancias misteriosas poco tiempo después, incrementando la percepción de que la maldición tenía efecto. La desaparición física de los templarios no detuvo la circulación de rumores sobre tesoros escondidos, documentos secretos y reliquias protegidas durante siglos. Los nobles y ciudadanos comunes que se habían beneficiado de los bienes confiscados enfrentaron conflictos internos y disputas legales por la apropiación de propiedades. Los templarios que lograron sobrevivir continuaron influyendo en secreto a través de redes de antiguos aliados y simpatizantes, manteniendo vivos los conocimientos estratégicos, financieros y religiosos que habían caracterizado a la orden. Durante décadas, los rumores sobre templarios fugitivos y actividades clandestinas alimentaron mitos de conspiraciones ocultas y sociedades secretas vinculadas a su legado. La persecución y las ejecuciones también generaron un efecto psicológico en la población europea, quienes observaron que el abuso de poder podía encontrar resistencia incluso en la muerte. La memoria de los templarios se convirtió en símbolo de lealtad y valentía frente a la injusticia, y de cómo la ambición política y económica puede llevar a la destrucción de quienes representan amenaza. Los que pagaron por la caída de los templarios fueron tanto los líderes que abusaron de su poder, como los mismos templarios cuyos miembros murieron, en prisión, en hogueras o en el exilio mientras el mundo cambiaba a su alrededor, pero nunca pudo borrar por completo su legado, ni el misterio que rodea a la orden hasta el día de hoy. La famosa maldición de Jacques de Molay sobre el rey Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V se convirtió rápidamente en un elemento central de la leyenda templaria. Según los cronistas de la época, la ejecución del Gran Maestre fue seguida de acontecimientos inesperados que parecían confirmar sus palabras. Felipe el Hermoso enfermó gravemente poco tiempo después de la muerte de Jacques de Molay y falleció al cabo de meses en circunstancias misteriosas, lo que sorprendió a la corte francesa y generó rumores de castigo divino. El Papa Clemente V, que había autorizado la persecución y la disolución de la orden, también murió al poco tiempo, incrementando la percepción de que la maldición se había cumplido. Muchos interpretaron estos eventos como prueba de que la justicia divina no podía ser evadida y que la arrogancia y codicia humanas tienen límites. En los años posteriores a la desaparición de los templarios, estas historias se propagaron entre nobles clérigos y ciudadanos comunes, consolidando la fama de Jacques de Molay como un hombre que incluso desde la muerte ejercía influencia y control sobre los destinos de los poderosos. La maldición se convirtió en un símbolo de resistencia moral y espiritual frente a la injusticia y la tiranía. La coincidencia temporal de las muertes alimentó la narrativa de que los templarios tenían conexión directa con fuerzas superiores y conocimientos ocultos que protegían sus ideales más allá del mundo físico. La creencia en la maldición contribuyó a que muchos descendientes y simpatizantes de la orden continuaran transmitiendo secretos, tradiciones y relatos sobre los templarios, preservando su memoria y aumentando el misterio alrededor de su legado. La historia demuestra que incluso después de la destrucción física de la orden,
el poder simbólico y espiritual de los templarios continuó resonando en Europa, afectando la percepción de reyes, papas y pueblos, y dejando un legado de respeto, temor y fascinación que perdura siglos después. Tras la ejecución de Jacques de Molay, las muertes de Felipe el Hermoso y del Papa Clemente V marcaron un capítulo dramático en la historia de la persecución templaria. Felipe el Hermoso enfermó misteriosamente meses después de ordenar los arrestos y la confiscación de bienes templarios. Su muerte repentina fue interpretada por la población y los cronistas como una consecuencia directa de la maldición pronunciada por Jacques de Molay. La corte francesa quedó sumida en confusión y miedo mientras se discutían las implicaciones de estos hechos. La salud del Papa Clemente también decayó poco tiempo después de la caída de los templarios. Finalmente murió en circunstancias consideradas sospechosas por algunos historiadores, lo que reforzó la creencia de que la justicia divina había alcanzado a quienes abusaron de su poder. La combinación de estas muertes contribuyó a consolidar la fama de Jacques de Molay y a perpetuar la idea de que los templarios mantenían una conexión espiritual, capaz de influir en el destino de los poderosos. La desaparición de estos líderes permitió que otros monarcas y miembros de la Iglesia asumieran control de los bienes confiscados y reorganizaran el equilibrio de poder en Europa. La historia de Felipe y Clemente se convirtió en advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la persecución injusta hacia individuos o grupos que poseen influencia y recursos significativos. La narrativa que surgió tras sus muertes reforzó la leyenda de los templarios como una orden cuya caída física no equivalía a su desaparición espiritual. Su legado continuó siendo transmitido en crónicas manuscritas, relatos orales y posteriormente en libros que perpetuaron la memoria de la valentía, el secreto y la resistencia de los caballeros templarios, incluso frente a reyes y papas que buscaron erradicarlos. La historia de sus muertes y la presunta maldición sigue siendo estudiada como ejemplo de cómo la percepción de justicia y destino puede influir en la memoria histórica y en la construcción de mitos alrededor de personajes y acontecimientos de la Edad Media europea. Tras la persecución y disolución de los templarios, los monarcas y líderes religiosos lograron varios objetivos estratégicos que consolidaron su poder económico y político. La confiscación de bienes templarios permitió a Felipe el Hermoso saldar deudas con nobles y financiar sus campañas militares, extendiendo la influencia de Francia en Europa. Además, la apropiación de fortalezas y territorios estratégicos amplió el control sobre rutas comerciales y posiciones defensivas en el continente. La desaparición de la orden eliminó una autoridad autónoma que desafiaba la jurisdicción real y eclesiástica, dando lugar a un mayor centralismo de poder en manos de reyes y papas. Los recursos financieros que antes estaban bajo control de los templarios se integraron a bancos y tesorerías reales, generando un flujo económico que fortaleció las arcas del Estado. La Iglesia, por su parte, pudo reafirmar su autoridad sobre órdenes militares y religiosas restantes, asegurando que ninguna otra organización similar pudiera crecer de manera independiente. Las campañas de propaganda contra los templarios también sirvieron para establecer precedentes legales que justificaban la intervención del Estado y la Iglesia en la persecución de grupos considerados peligrosos o independientes. La caída de los templarios permitió la reorganización de las rutas de peregrinación y comercio, asegurando que la protección de viajeros y mercancías quedara bajo control de aliados de la corona. La desaparición de la orden también tuvo efectos culturales y sociales. La fascinación por los templarios y sus secretos dio lugar a relatos, leyendas y mitos que inspiraron literatura y arte durante siglos, fomentando el interés por la historia, la justicia y la traición. La persecución templaria consolidó la idea de que el poder absoluto podía ser utilizado para eliminar amenazas percibidas y redistribuir riqueza y territorio en beneficio de quienes detentaban autoridad. La Casa de los Templarios, por lo tanto, no solo destruyó una orden militar y religiosa, sino que también sirvió para fortalecer monarquías centralizadas, asegurar el control económico y reafirmar la supremacía de la Iglesia en Europa medieval, dejando lecciones sobre poder,
codicia y justicia, que resonarían durante generaciones. La cuestión de si era necesario eliminar a los templarios ha sido debatida por historiadores y estudiosos durante siglos. La orden había demostrado ser extremadamente eficiente en defensa militar, protección de peregrinos, gestión financiera y administración de territorios. Su influencia y riqueza, lejos de ser simples ventajas, constituían un poder autónomo que podía rivalizar con monarcas y papas. Esta independencia fue percibida como una amenaza directa a las estructuras de autoridad existentes y alimentó conspiraciones y acusaciones que sirvieron como pretexto para su destrucción. Aunque algunos argumentan que los templarios representaban un peligro político y económico que debía ser controlado, otros sostienen que su eliminación fue injustificada y motivada por la codicia y el miedo. La orden cumplía funciones cruciales en Tierra Santa y en Europa, ofreciendo protección, organización y servicios humanitarios. La centralización de su poder no buscaba dominar reinos, sino cumplir con sus objetivos religiosos y estratégicos. Sin embargo, su independencia y discreción alimentaron la percepción de que actuaban por encima de la ley. Las consecuencias de su desaparición incluyen no solo la redistribución de riqueza y propiedades, sino también la pérdida de conocimientos administrativos y financieros que habían desarrollado. Durante siglos, los templarios mantuvieron secretos sobre técnicas de organización, estrategias militares y métodos de financiación que desaparecieron o se dispersaron tras su disolución. La justicia histórica cuestiona si la codicia y el temor fueron suficientes para justificar el exterminio de una orden cuya lealtad era a la fe y no a intereses políticos particulares. A pesar de su destrucción física, la memoria y el legado de los templarios continúan inspirando relatos de valentía, misterio y resistencia frente a la injusticia. Su historia muestra cómo el poder, la ambición y el miedo pueden influir en decisiones que alteran el curso de la historia, y cómo una organización dedicada a ideales elevados puede ser perseguida por quienes buscan beneficios inmediatos. La reflexión final invita a considerar que la eliminación de los templarios fue más un acto de conveniencia política y codicia que una necesidad real, y que su legado sigue vivo como ejemplo de lealtad, disciplina y coraje en la historia de la humanidad. Suscríbete para más contenido.